para ti. Qué bueno que estás acompañándome en este espacio de testimonios de vida. Aquí nos encontramos con hombres y mujeres que han caminado de la mano de Dios. Por un tiempo se alejaron, se separaron y vivieron la experiencia de estar lejos de Él, pero llegan a un encuentro novedoso, reconfortante con este Dios de amor y empiezan a caminar derechito al cielo. ¿Qué significa? ¿Que son perfectos? No. Somos todos seres humanos, falibles, débiles, pero aquellos que aspiramos a entrar en la puerta del cielo, ya vivimos como en otra dimensión, como deseando agradar a Dios todos los días. De eso se trata este tiempo para ti. Es tiempo para ti, Señor. Es tiempo para ti, hermano, hermana mía. Tiempo para reflexionar, tiempo para vernos reflejados en estos testimonios de vida y decir, Señor, ¿y tú conmigo qué quieres hacer? Quiero ser instrumento en tus manos. Dime a quién me toca amar. Eso es lo que Dios quiere. Y hoy, en Tiempo para Ti, vamos a hablar con quien es coordinador actualmente de un movimiento hermoso que se llama Esposos en Defensa del Matrimonio y la Familia, EDEMAF. Este grupo, vamos a ver un poquito de su historia, lleva adelante a hombres que están solos, que por diversos motivos han perdido a sus familias. Crisis matrimoniales, les pidieron el divorcio y ellos ahora quieren enfrentar la vida, pero no al modo del mundo. El mundo les dice, un clavo saca otro clavo, vente que yo aquí te doy consuelo, y te propone otras cosas que no son del plan de Dios. En cambio, entrar en el camino del Señor te prepara para algo muy distinto, para ser un hombre de oración, para ser un hombre de bendición, para ser un hombre que se esmera en el crecimiento personal, poniendo toda su familia y toda su confianza en las manos de Dios. Vamos a conocer qué es EDEMAF a través de su coordinador, Jorge Huerta, y vamos a conocer, por supuesto, un poco de la historia de Jorge. ¿Cómo estás, Jorge? Lupita, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contento de estar aquí compartiendo un poquito y un mucho de lo que el Señor me ha regalado a través de este bellísimo apostolado que es EDEMAF. Bendito Dios, EDEMAF existe, tú lo conociste casi a sus inicios, eres prácticamente fundador. Hay que darle su lugar a nuestro hermano que realmente lo fundó, que le llama, alguien lo conoce como mi villano favorito. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, no hizo las cosas muy bien en su matrimonio al principio, pero después lo reconquistó con una coherencia de vida extraordinaria y su esposa lo admira muchísimo. Y eso pues la verdad es para presumir, para decir, un hombre que se encuentra con Dios realmente es transformado por él. Pero cuéntanos de ti, queremos conocerte. Ya tuvimos en alguna ocasión oportunidad de grabar un programa hace un par de años, pero de todas maneras, para quienes por primera vez te ven y te conocen, Jorge, háblanos de ti. ¿Quién es Jorge Huerta? Muchas gracias, Lupita. Bueno, pues Jorge Huerta nace en la Ciudad de México con una familia católica, sobre todo mi madre, una mujer muy entregada al Señor. Yo recuerdo mucho de ella que cuando ella tenía sus problemas con mi papá, ella lo primerito que hacía, acudía con el sacerdote de la parroquia en donde vivíamos. Entonces eran muchos problemas porque mi papá tenía el problema del alcoholismo, entonces sí había muchos problemas en casa, pero yo era lo que siempre me daba cuenta, que mi mamá corría con el sacerdote y mi mamá tenía una visión muy bonita de enfrentar esas problemáticas. Entonces, bueno, yo crezco en esa familia, después ya nos venimos acá a la ciudad de Guadalajara a vivir y brincándome las etapas de la primaria, de la secundaria, yo me enamoro en tercero de secundaria, muy jovencito, y al salir de la secundaria, pues continué con mi relación de noviazgo con la que yo tenía, y pues bueno, salimos embarazados, Lupita, ¿verdad? Nos adelantamos bastante al plan de Dios, al plan divino, y salimos embarazados. Yo recuerdo que le comento a mi padre y le digo, oye papá, ¿sabes qué? Pues ella, su nombre es Patricia. Le digo, oye papá, fíjate que Pati está embarazada. Y mi papá me dice, ¿sabes qué, hijo? Dice, mira, bueno, ya está, lo hecho está, pero te voy a dar muchas opciones para ver cuál es la que tú decides tomar.
y me dice, ¿quieres hacerte responsable pero sin casarte? ¿Quieres irte al extranjero? No, o sea, me dio unas opciones de todo tipo en las cuales yo estaba convencido de lo que yo quería era estar con ella y casarme, ¿no? Hacer una familia, formar una familia. Yo tenía 16 años. Y sin embargo, cuando le platicamos a mi mamá, que te comento, mi mamá de mucha oración, mi mamá inmediatamente me dice, mira hijo, ok, está perfecto que quieras hacer responsable, pero la salida correcta no es que te cases, no es que ya formen una familia. Tú todavía tienes que seguir estudiando, tienes que seguirte preparando, tienes que seguir madurando tu ser y eso para mí no es conveniente. Pero pues yo estaba en la postura de que... Me quiero casar, Exactamente, no tanto como no voy a tomarlos en cuenta en mi decisión. Mi decisión era yo me quiero casar. Y mi papá, que me había dado la opción de elegir, pues como que me sentí todavía más empoderado apoyado en esa parte. Y bueno, pues así fue, nos casamos. Yo recuerdo que hice sufrir mucho a mi madre por tomar esa decisión. Ella nunca estuvo de acuerdo. Nos casamos, nace nuestro hijo. Y al año de que nace nuestro hijo, mi mamá fallece de cáncer. Mi mamá tenía cáncer, ya cuando yo le propuse que me quería casar, mi mamá ya tenía 4 años con esa problemática del cáncer y mi mamá fallece cuando tenía 1 año de casado. ¿Por qué lo comento? Porque ahora, en la actualidad, me resuenan mucho las palabras de mi mamá. Cuando ella me decía, no lo hagas, no te cases, yo creo que era una sabiduría divina, un amor de madre en el que sabía que no era lo conveniente, no era lo correcto. Y ahora lo recuerdo y sí me hace mucho ruido. ¿Por qué? Porque de ahí se suscitaron una serie de situaciones que precisamente por eso estamos aquí, ¿no? Para decirle a los hombres principalmente que no nos adelantemos a lo que Dios tiene destinado para cada uno de nosotros. Yo lo rompí y me enfrenté a muchas situaciones. ¿Cuál fue la primera? Que según yo quería hacer familia, quería hacer familia, pero quería seguir viviendo como soltero. Así pasa mucho, así Quería seguir viviendo como soltero, seguí estudiando, pero pues en la escuela con las compañeras me iba a las fiestas, o sea, no guardaba verdaderamente lo que uno tiene, la fidelidad que uno tiene que tener con la esposa. Estoy hablando que nos casamos primeramente al civil. Y bueno, fui muy infiel en varios años. No tuve, después de que mi mamá muere, a los 2 años mi papá muere en un accidente carretero también. Entonces, completamente me quedé sin ninguna dirección, aun cuando era muy chico, pero ninguna dirección de que esto está bien, esto no está bien. Entonces yo tuve una libertad, aún en mi matrimonio, de hacer lo que yo quisiera hacer. ¿Sí? Y principalmente pues era eso, el tema de darle vuelo a la hilache, fiesta. Afortunadamente yo no tengo ningún vicio de alcohol, ningún vicio de drogas, esa parte no, pero me gustaban mucho las mujeres. Me gustaban mucho las mujeres y pues yo no me detenía, pero obviamente pues eso también pagamos la factura. Llega el momento en que ella también me es infiel. Yo también, pasando el tiempo, la descubro que también ella cae en una infidelidad. Hasta el momento, hasta este presente, ella nunca me cachó a mí. Sin embargo, yo sí la descubrí a ella y para mí fue un golpe muy duro, pero en su momento también dije, bueno, pero pues creo que es lo que tengo que pagar. Creo que es lo que Dios... Ajá, exactamente, yo lo he hecho, pero decidimos continuar nuestra relación matrimonial, pero nosotros solos. Nosotros solos. O sea, yo le dije, vamos a continuar, pero este tema jamás lo vamos a volver a tocar en nuestra vida. Y obviamente... Sin buscar ayuda. Sin buscar ayuda. Pero obviamente con su hijo. Sí, un hijo. Sí, no, estaba nuestro hijo ahí presente con nosotros. ¿Y qué pasó? Pues que avanzamos y avanzamos, pero eso, como no hubo una sanación, no hubo un verdadero perdón, no hubo una dirección, pues seguimos cometiendo errores y seguimos faltando a nuestra relación de pareja, pero... en ese momento unos familiares de ahí, digo, unos vecinos de casa nos invitan a tomar
una evangelización. Yo ya tenía 19 años, 20 años. Y nos fuimos a ese retiro, y en ese retiro fue donde yo sentí que la había perdonado a ella, porque yo decía que no íbamos a tocar el tema, pero siempre en mi mente... Quedaba. No, hombre, era un infierno, Lupita, el estar pensando, el estar sintiendo, el estar viviendo lo que yo había hecho y lo que ella me había hecho. O sea, yo no tenía una paz interior. Vivo un retiro espiritual en donde siento la sanación, y ella me propone que nos casemos ya sacramentalmente. Por la iglesia. Por la iglesia. Decidimos dar el paso, pero vuelvo al tema, fue como una cuestión de que salimos del retiro y salimos los dos como ilusionados, como entusiasmados. Nos casamos, pero no le dimos un seguimiento a eso. O sea, seguían solos, no pedían ayuda, no se dejaron acompañar de grupos de matrimonios. No. Nos casamos y va a salir todo muy bien, como por magia. Exactamente. ¿Y no pasó? No pasó. El tiempo caminaba, el tiempo avanzaba, pero no, evidentemente no pasó nada de eso. ¿Y qué sucede? Pues que ella empieza a tener buenos trabajos, y pues empezamos nuevamente a traer esos recuerdos del pasado, los llevábamos al presente, y llegamos al punto de tener nuestra separación definitiva. Digo definitiva por la cuestión de que ya ella dijo, ¿sabes qué? Yo ya no más, ya no más, y llegamos a tomar la decisión de la separación. Llega el momento más crítico, ya no podían tolerar tanta infidelidad, faltas de respeto, traer el pasado al presente, el resentimiento, todo eso hace tanto daño a toda relación. Vamos a seguir platicando con Jorge y vamos a ver por qué defiende el matrimonio y la familia, si parece que no le fue bien. Vamos a ver. Tiempo para ti. Seguimos adelante platicando con Jorge Huerta, quien está coordinando en este momento este movimiento maravilloso de hombres solos que han perdido a sus familias por diferentes motivos, pero que encuentran que el camino de Dios es el mejor, y lo van encontrando porque van teniendo un encuentro con el Señor. Esposos en Defensa del Matrimonio y la Familia, su coordinador Jorge Huerta se encuentra con nosotros. Jorge, entonces estás platicándonos de esta primera experiencia matrimonial, pues el desorden vivido, ¿verdad? Un noviazgo muy temprano, un matrimonio demasiado pequeño, no, era afortunadamente matrimonio civil, pero luego tratando de buscar a Dios sin los andamios humanos. O sea, necesitamos como las dos alas, ¿no? La parte de Dios que con mi oración y con mi fe me va a ayudar y confío en Él, pero mi parte humana, Él convirtió el agua en vino, pero había agua, ¿no? Hay que poner todo el esfuerzo en nuestra parte. Tú me cuentas, nosotros hicimos nuestro retiro matrimonial, nos llenamos de ilusión, nos casamos por la iglesia, pero no buscamos ayudas humanas, no crecimos, no maduramos ninguno de los dos, y entonces llegó el momento de crisis total, el pasado nos afectaba mucho, no nos habíamos perdonado en realidad, y llega la separación. Nos separamos. ¿Qué pasa con tu hijo y qué pasa con tu vida? Bueno, fíjate que yo, como te comenté, con mi familia, con mis papás, siempre mi mamá muy unida, y un matrimonio muy unido, con sus defectos, pero muy unido. Yo siempre quise serme responsable de mi hijo, y siempre estuve al pendiente de él, pero en los momentos en los que él estaba con su mamá, pues yo seguía en el momento del libertinaje. O sea, yo seguía pues sin Dios en mi vida. Esa era la verdad, sin Dios en mi vida. Y lo que en un principio comentaste, que cuando uno llega a la separación, lo primero que el mundo, los amigos te dicen, que no se ha acabado, que esto tú tienes derecho a seguir adelante con otra relación, con otra mujer. Y así lo llevé. Pero llegaba el momento en que cuando yo llegaba a casa, porque mis papás, como te comenté, ya no vivían, entonces yo renté una casa. Y cuando yo llegaba a mi casa de una fiesta,
yo la verdad me sentía vacío, me sentía triste, me sentía sin ganas de vivir, esa era la verdad. Los momentos que yo me sentía bien era cuando estaban los fines de semana mi hijo conmigo. Eran los momentos que yo me sentía como con ganas de salir adelante en la vida. Ella también hizo otra relación con otra persona y eso a mí me dolía bastante, pero regresaba mi hijo a los días de ella que lo tocaban y yo seguía pues viviendo la vida alegre, como dicen por ahí, ¿no? Entonces llegó el momento en que yo me rendí a Dios, o sea, recordé cómo mi mamá iba con el sacerdote, ese ejemplo visual que yo tenía, y lo quise poner en práctica. Lo quise poner en práctica y dije, Señor, creo que esto verdaderamente no es vida para mí, no es vida para mí, y fue donde yo le clamé, le pedí a Dios que me ayudara a encontrar un camino. O mejor dicho, el camino, no un camino, el camino correcto. El camino correcto, y verdaderamente lo encontré porque el Señor me abrió el panorama en donde me dijo, aquí estoy, claro, estás clamándome, aquí estoy y te daré y te ayudaré a salir adelante, pero dejando de ser quien eres tú en este momento, ¿sí? Haciéndome caso ahora verdaderamente a mis designios, a lo que yo te voy a proponer para que salgas adelante. Y ahí fue donde empezó mi camino, que no ha sido fácil. Fue cuando nace el grupo EDEMAF, exactamente. Recuerdo perfectamente que nació allí en la capilla de Valora, en donde nos comentas de nuestro hermano al inicio. Éramos él, 2 personas y un servidor. Y cuando yo estuvimos ahí contigo y empezamos a ver la visión que Dios quiere verdaderamente para el varón como cabeza de familia, hablando en la parte de esposos, me encantó a mí. Me encantó la forma en la que Dios nos presentó el plan que ese plan nos lo ha presentado desde el principio de los tiempos, desde que vino Jesucristo, desde que nos comenta, dejará el hombre a su padre y a su madre, y los 2 serán una sola carne, desde ese momento. Pero cuando nosotros nos casamos, Lupita, yo es lo que les comento en este grupo, es que nos casamos en el triángulo, en donde en la punta del triángulo está Dios. Cuando llegamos y adquirimos el sacramento, está Dios y estamos nosotros 2, el hombre y la mujer, ahí estamos. Pero ¿qué sucede? Nos casamos por una cuestión de que tenemos que cumplir, no por una convicción. Nos casamos porque venimos de una familia católica y porque nos dicen que nos tenemos que casar, pero verdaderamente no lo hacemos por convicción. Entonces, nos casamos, está Dios. Se acaba el matrimonio, me refiero al casamiento, de ahí viene automáticamente la pachanga, la fiesta que se organiza, y nos empezamos a olvidar de Dios. Entonces empezamos, tanto el hombre como la mujer, a descender, nos vamos hacia abajo, olvidándonos de Dios, y automáticamente nos empezamos a separar de Dios. Nos empezamos a separar de Dios, en donde ya llegamos al punto de que nos olvidamos de Dios, empezamos a nuestros egos personales y vienen las problemáticas, y sin Dios, pues cada quien se amacha en su postura, en su punto de vista, y llega la ruptura. Así es. ¿Sí? Pero el plan de Dios siempre ha estado presente, pero nosotros olvidamos ese plan de Dios. Cuando Dios me presenta nuevamente el plan correcto, que yo decido tomarlo y retomarlo, empezamos ahora nuevamente a ascender otra vez hacia el punto donde está Dios. Y verdaderamente, aun cuando ellas no están ahorita en este presente con nosotros, pero nosotros ya tenemos una visión muy diferente, muy distinta de lo que es el matrimonio, lo que es el sacramento. Y ahí es donde nace EDEMAF, ahí es donde empezamos nosotros a transformarnos, siendo varones, siendo cabezas de familia, entendemos todas las problemáticas del por qué llegamos a estos puntos de la infidelidad, por qué ellas también llegan al punto de también corresponder con esa infidelidad, y no justificamos, pero comprendemos. Y al comprender, nuestra vida se hace mucho más fácil de caminar a ese ascenso hacia Dios.
mucho más fácil. Pepe Alcántara es el fundador de este movimiento. Pepe también llegó con una crisis matrimonial muy fuerte y buscando una respuesta, pero en Dios. Y eso es lo que hizo de este grupo algo muy especial, porque este grupo adoptó pronto las piedritas de Medjugorje, de la Virgen de Medjugorje, y como hombres, a mí me ha impresionado que adoptaron el rezo del rosario, el ayuno, entre otras cosas, de estas piedritas, la confesión, ¿no? Pero lo adoptan de verdad y empiezan ellos a reunirse rezando el rosario. En primer lugar, María Santísima, ven, rescátanos, danos pureza, ayúdanos, ¿no? Y de verdad ellos han caminado de una forma tan distinta. Me contaban siempre en sus primeras reuniones que se iban a los tacos y claro, echar tacos y todo, pero rezaban para dar gracias por los tacos, ¿no? Y cómo la gente alrededor los miraba diciendo que nos llama la atención que ustedes hagan oración siendo hombres, ¿no? Abraham, que estuvo también recientemente en uno de nuestros programas, decía, yo llegué a ese grupo y los vi a todos rezando y era algo que no podía creer, porque ya me había puesto Dios en el corazón esta necesidad también de orar y pensaba que era el único loco en la tierra que quería estas cosas, pero cuando llego y veo este grupo se me abre un camino y realmente llegan a EDEMAF y se abre un camino de vamos a ser felices, pero en Dios, en el plan de Dios, por la derecha, como hemos platicado en algunas meditaciones, y han podido vivir pues las virtudes cristianas, no sin dificultad, no sin vaivenes, sube y baja, todo eso lo han vivido. Pero esta historia nace de cómo Jorge va viviendo con dolor la pérdida de la familia, la pérdida del orden. Él lo va viviendo con dolor, porque no es solo esta es su experiencia. Viene esta primera derrota con Patti, ya se habían casado por la iglesia, no había otros hijos, ¿verdad? Solo uno. Solo uno. Pero tú tienes una nueva relación. Cuéntanos de ella. Es que es muy largo de contar. Sí, efectivamente, busco otra relación en donde... como al ver que Patti ya tenía otra persona, pues yo también dije, bueno, yo no me voy a quedar atrás, busco otra relación y de esa relación me casé al civil y nacieron tres hijos de esa relación, en donde yo en ese momento decidí hacer las cosas diferentes, decidí hacer las cosas, creo yo, mejor, pero... Pues yo sí quiero decirle a la audiencia, al auditorio, que recuerdo mucho la frase que comentas, que el plan de Dios es uno con una para siempre. Y cuando no lo hacemos de esa manera, cuando inicias una segunda relación, que lo quieres hacer tú ahora sí lo mejor posible y aprendiendo de la primera relación, pero... esa primera relación de uno con una para siempre viene a modificar muchas cosas en esta supuesta segunda que quieres hacer lo mejor posible. Se presentan más dificultades, más problemáticas. Yo el tema de la infidelidad la traté de manejar todavía mejor, o sea, ya no ser infiel, pero... ella ya no tenía, hablo de mi segunda esposa, chocaba mucho con mi hijo, chocaba bastante con mi hijo y yo quería defender a mi hijo, yo lo quería defender, entonces yo quería ser un mejor esposo, quería ser un mejor hombre de familia, pero también quería ser un buen padre de mi primer hijo, entonces nos ocasionaba muchísimos problemas. Al momento de que yo llegué a un colapso de desesperación, y caí nuevamente en otra infidelidad, una infidelidad en donde yo llevaba 4 años en mi matrimonio no siendo infiel. Y ella se entera. Y al enterarse ella, pues todo se vino abajo completamente, este segundo matrimonio. Se viene abajo completamente ya con 3 hijos. Ya con 3 hijos. Ya con 3 hijos, efectivamente. Y ella se decide preparar, decide empoderarse, decide ella, no, pues ahora nada más voy a ver por mí, yo dejé muchas cosas por ti y ya veo que, bueno, cosas que nos echan en cara, ¿no? Y con razón o sin razón, pero pues ella hablando desde su dolor. Y ella se prepara y se va con otro hombre. Se prepara y se va con otro hombre.
Entonces, ahora yo me encuentro con 4 hijos, mi primer hijo y con otros 3 de mi segundo matrimonio. Y solo. Y solo, exactamente. Vamos a ver cómo va a terminar esta historia y por qué hoy Jorge es un enamorado del plan de Dios para la familia. ¿Este es tiempo para ti? Tiempo para ti, seguimos adelante platicando con Jorge Huerta, en esta ocasión platicándoles acerca de este movimiento que se llama EDEMAF, un movimiento que existe en la ciudad de Guadalajara, pero que puedes tú crearlo en la ciudad donde te encuentres o buscar esta pastoral de la iglesia que nos acompaña a todos, buscar si ya existe un grupo semejante, parecido, donde tú te encuentras, pero lo importante es que sepas que no estás solo, que puedes caminar en la vida de la mano de Dios y que eso te ayuda a resolver todos tus desafíos, siempre caminando así, directito al cielo. Entonces, estamos en esta historia dolorosa, sin duda alguna, pero que ha dejado pues una gran lección en el corazón de Jorge y le ha permitido hacer un apostolado que está haciendo mucho bien. Jorge, nos quedamos en esta segunda experiencia, 4 hijos, ella se va y tú te ves solo. ¿Qué haces? Pues precisamente, ¿qué hago? Me pongo de rodillas, en la habitación y clamo al Señor y le digo que, como comenté hace ratito, pues que esto para mí ya no era vida. Y fue cuando al día siguiente me encuentro con este bellísimo apostolado que es EDEMAF. Ahí en ese apostolado, ¿qué fue lo primero que aprendí? Precisamente aprendí a hacer hacerlo vivencial, el primer mandamiento, de amar al Señor por sobre todas las cosas. Verdaderamente yo en su momento amaba mi libertad por sobre todas las cosas, amaba a mi esposa, amaba a mis hijos, pero a Dios no. Y eso me llevó al desorden en el que viví. Ahí en EDEMAF empecé a amar al Señor por sobre todas las cosas y ahorita hablaste del rezo del Santo Rosario. El Santo Rosario para mí, yo cuando lo rezaba, iba con algún funeral, yo veía que mis tías, mi abuelita iban a rezar el rosario y pues yo corría. Para mí el rezo del rosario, no hombre, o sea, yo creo que como el demonio, lo repelía bastante. Ahora soy un fiel enamorado del rezo del Santo Rosario, lo rezo todos los días. Ahí en nuestras reuniones del grupo es lo primero con lo que iniciamos, con el rezo del Santo Rosario, pero lo hacemos por amor. Ahora sí verdaderamente es por amor, yo estoy enamorado del rezo del Santo Rosario, pero por lo mismo, porque empecé a amar a Dios. ¿Y cómo empecé a amar a Dios? ¿O cómo empezamos a conocer, amar a Dios en este grupo? Conociéndolo. Así es. Precisamente conociéndolo. Y nos vamos dando cuenta que verdaderamente Dios es el Dios verdadero, el Dios que da todo por nosotros, y nosotros sin amarlo, sin conocerlo, no damos nada por Él. No damos nada por Él cuando Él da todo por nosotros. Pero cuando lo empezamos a amar, lo empezamos a poner en primer nivel de todo se empieza a reacomodar verdaderamente ¿en quién? En nuestra persona, Lupita. Y ahí es donde verdaderamente yo les digo a mis compañeros, mis hermanos de grupo, que ya tiene 13 años el grupo que fue fundado, que nació, les digo que desde esos 13 años para acá, yo vivo la mejor etapa de mi vida, ¿sí? En donde no estoy con mi esposa, no estoy con las mamás de mis hijos, con mis hijos ahora que ya crecieron, que están distintos y que viví de todo porque, bueno, quisiera decir tantas cosas que no hay tiempo, pero hay una estadística en donde se comenta que todos los hijos de padres divorciados, normalmente el 35% de los varones hijos repiten el mismo patrón de conducta, también llegan al divorcio. Y las mujercitas un 60%, la mujer. Yo les digo en el grupo que nosotros en EDEMAF queremos, dentro de todo, romper esas estadísticas, Lupita. Romper las estadísticas porque nosotros, nos equivocamos, reconocemos nuestros errores, pero queremos seguir siendo cabezas de familia aun cuando no estemos en esa unidad, en donde está ella, en donde estoy yo como esposo,
pero queremos seguir siendo padres presentes, no ausentes. Queremos enseñarle a nuestros hijos que nos equivocamos, sí, pero eso no nos determina, que nuestra equivocación no nos determina, que nosotros podemos romper esa estadística y a nuestros hijos demostrarles que por eso somos esposos en defensa del matrimonio y la familia, que nuestra familia no estamos con ella, pero estamos en defensa de eso. Y se lo demostramos a nuestros hijos, que ellos tienen que también luchar y defender eso, pero por convicción, por convicción. Yo ahorita tengo 2 de mis hijos que ya están ya hicieron familia. Wow, sí. Y están plenamente convencidos de uno con una para siempre. Qué bueno. Entonces, romper esa estadística, Lupita, romperla como romper todas las estadísticas de que, bueno, ya me caso. Yo en su momento lo hice, que me divorcié y formé otra familia porque no estaba Dios, porque no era Dios mi prioridad, ¿sí? Ahora que lo es, ahora que está, definitivamente el que llega la crisis con tu esposa, llega la separación, pero la solución no es búscate otra familia, esa no es la solución. Es acrecentar los problemas, las problemáticas, lo acrecentas, ¿sí? No solucionas nada. Sí, la verdad es que sí, todos queremos, desde luego, estamos buscando ser felices, estamos buscando la felicidad y a veces pensamos en esto que es rehacer la vida. A mí me encantó un día que creo que tú fuiste el que respondió, estábamos en el grupo de DEMAF en una sesión y hablábamos de, a ver, retoma tu vida pero ahora al modo de Dios, y el modo de Dios es la fidelidad, la exclusividad, ese es el modo de Dios, así es que retoma tu vida por este rumbo. Y uno de ellos, uno de los nuevos, levantó la mano y dijo, pero ¿por qué no tenemos derecho a rehacer nuestra vida? Y no sé si tú le contestaste en esa ocasión, ¿te acuerdas? A ver, no recuerdo. Me encantó porque yo no le contesté, le dije, ya. Claro que podemos rehacer nuestra vida, pero ahora rehagámosla al modo de Dios. Pero tú claramente dijiste, es que volver a otra relación en realidad no es rehacer, es como deshacer, porque lo más común es que si no hemos madurado, si no hemos crecido, vamos a cometer los mismos errores. Mira, Lupita, Dios nos presenta el orden en nuestra vida, y el orden es primero amar a Dios, después amarnos a nosotros mismos, después amar a la esposa, después amar a los hijos, pero como Dios nos ama a nosotros, en ese orden. Y cuando llegamos al ruptura, no, pues es que yo tengo derecho de rehacer mi vida. Ella dice, yo también tengo derecho de rehacer mi vida. Ok, tienes tu derecho y tú también tienes derecho. ¿Y dónde está el derecho de nuestros hijos? De tener a su familia, ¿sí? ¿Dónde está el derecho? ¿Ese derecho lo quitamos? ¿Ese derecho ya no lo respetamos? Yo rehago mi vida, ella también, y a los hijos los dejamos en el limbo, los dejamos sin familia, en donde ellos verdaderamente se ha comprobado que ellos viven un duelo, pero un duelo como si se hubiera muerto algún familiar, pero estando vivo. O sea, ya no está papá ni está mamá, porque papá hace su vida, porque mamá rehace su vida, y ellos se quedan completamente desamparados. Esa es la realidad. Entonces, eso de rehacer nuestra vida no es por ahí. Rehacer la vida es volver al plan de Dios, reordenar tu vida directamente al plan de Dios, y todo se va acomodando, Lupita, verdaderamente todo se va acomodando. Cuando nosotros defendemos el sacramento, defendemos el matrimonio, hasta el matrimonio civil, porque lo que defendemos es el compromiso que nosotros hacemos con Dios cuando nos casamos en el sacramento. Defendemos el compromiso que nosotros nos casamos al civil de hacer una familia, de formar una familia, ¿sí? De que tenemos que estar siempre al pie del cañón en ese compromiso. ¿Y cuánta gente le teme al compromiso, Lupita? ¿Sí? No estamos educando para comprometernos. Exactamente. Estamos educando para pasarla bien. Para pasarla bien. Y la verdad es que no podemos pasarla bien si no hacemos el bien, si no hacemos lo correcto. Entonces, me encanta escucharte, Jorge, porque es tu historia de vida. O sea, tú, con el paso de los años, con el dolor de la pérdida de tu familia, estás convencido que andarte lejos de este camino de fidelidad cuesta mucho, pasa una factura muy cara. Ahora, por otro lado,
Dios que está contigo y que te quiere plenamente feliz, te ha acompañado y te sabes amado y te sabes valioso y te sabes capaz de ser un excelente papá, un excelente ser humano. Y yo me doy cuenta y lo sé, no dejas de rezar por tu esposa, tú oras por ella, tú crees en este plan de Dios y pones todo de tu parte para que pueda darse sin obsesionarte. O sea, no es que yo ruego para que regrese mi esposa y regrese ya, y si no regresa yo me muero. No, es casi darle lugar de Dios a la esposa, ¿no? Tú dices, yo quiero estar con Dios y esto me llena, y ruego por mi esposa para que ella también lo encuentre. Si vuelve a ti, qué bueno, pero si no, por lo menos que vuelva a Dios, ¿verdad? Vamos a hacer una pausa, Jorge. Regresamos para que me cuentes un poquito más. Para ti, seguimos adelante platicando acerca de esta agrupación que se hace necesaria porque son muchas estas realidades. Muchos los hombres que se quedan solos después de crisis matrimoniales, después de haber cometido errores, de caminar lejos de ese plan de Dios. Dios quiere que tú, varón, seas un hombre responsable, respetuoso, fiel y que te entregues a ser una familia de la cual Dios te va a pedir cuentas. Pero el mundo nos va convenciendo de que no hace falta, de que no es necesario, de que no pasa nada. Sí pasa. Jorge es testigo y viene con el corazón abierto a entregarlo y a decirnos, vale la pena luchar por el plan de Dios, vale la pena, si estás a tiempo, hazlo. Hoy Jorge está teniendo dificultad con uno de sus hijos que, pues por falta de esta estructura familiar, por esta fractura que se ha dado en sus vidas, le cuesta mucho trabajo de salir de sus adicciones. Pero Jorge está ahí como buen papá y quiere la victoria y la va a tener con toda certeza. Pero me dice ahorita con nostalgia, me falta su mamá. Me falta su mamá, o sea, estoy luchando, pero voy como con una muleta, ¿verdad? Cuéntame sobre esta parte de tu vida, Jorge. Sí, mira, yo definitivamente te comenté que estaba pasando por la mejor etapa de mi vida y esto significa que vivo en paz. Bendito Dios. Sí, pero el vivir en paz no significa ausencia de problemas. Así es. Los problemas siguen y Dios nos prepara para enfrentarlos, nos da las herramientas para saberlos enfrentar, pero en una cuestión de hijos, definitivamente necesitamos a la compañera, necesitamos a la esposa. ¿Y a qué me refiero con que la necesitamos? Hacer equipo. Siendo equipo, papá y mamá, es más fácil poder sacar adelante a los hijos, estén pasando por la situación que estén pasando. Nosotros tenemos un hijo que desde los 13 años cayó al tema de las drogas. Él ahorita ya tiene 21 años. Hemos estado pasando por situaciones muy difíciles, he buscado muchas ayudas, pero vuelvo al punto de que no podemos hacer equipo para poder ayudar a nuestro hijo. ¿Por qué? Yo digo blanco y ella dice negro. ¿Por qué razón? Porque para seguir a Dios tenemos que rendirnos ante Dios, ¿no? Y el tema no es hablar mal de ella, pero pues ella sigue en la herida que en su momento vivimos en nuestra problemática de matrimonio. Entonces eso no nos ha permitido avanzar para poder ayudar a nuestro hijo, concretamente el que tenemos en esa problemática. Entonces verdaderamente es complejo, es difícil. Yo no me rindo porque es el Señor quien me da la fuerza, la segunda virtud teologal, la esperanza de seguir ahí, que todo va a estar bien. ¿Sí? Yo no pierdo la esperanza de que mi hijo va a salir adelante, pero es complicado esa situación de el no poder hacer equipo con ellas, es difícil. Es importante que si ya viven separados, al menos por amor a los hijos, porque has dicho algo clave, o sea, cuando yo salgo de mí mismo y pienso en el otro, en quien me necesita, entonces yo soy capaz de tener un cambio en la dirección que Dios me pide. En el caso que ustedes estén separados, qué importante es saber unirse por el bien de los hijos, saber unirse, buscar lo correcto. En todos los temas hay información, hay formación, hay estudios. Cómo ayudar a una persona que tiene una adicción, cómo se ayuda a un hijo. Hay estudios al respecto. No es mi voluntad o la tuya, no es que se haga mi capricho o el tuyo. No, es que, ¿qué es lo correcto?
vamos a buscar qué es lo correcto y vamos a actuar como equipo. Entonces, si ustedes están separados, qué bueno que puedan tener una buena relación. De hecho, eso en EDEMAF se maneja muy bien, porque llega el momento en que el hombre, por ejemplo, se siente decepcionado de que ella lo terminó y entonces no quiere cumplir sus obligaciones, por ejemplo, materiales o de otro tipo. ¿Cómo platican y cómo trabajan eso ustedes en el grupo? Sí, en esa parte nosotros nos responsabilizamos de lo que tenemos que responsabilizarnos. Mira, cuando ella tramita nuestro divorcio, se dio en 2 meses, muy rápido. ¿Por qué razón? Cuando yo llego y me presento con el juez, porque ella fue quien me puso la demanda de divorcio, llego con el juez y le digo al juez, oiga, ¿dónde le firmo? Así, me dice, no, mire, es que aquí está la demanda que ella le está poniendo. Le dije, no, yo no quiero leerla, yo lo que quiero es firmarle, ¿no? ¿Por qué razón? Porque yo le dije, a mí ni usted ni ella me va a venir a decir a mí mis responsabilidades que yo tengo como padre, ¿sí? Y yo voy a estar como padre al pie del cañón todo el tiempo, acorde a lo que yo puedo darles, pero siempre siendo un padre presente. Nos divorciamos en 2 meses. Después de haberme divorciado, ya Leo dio todo la demanda y me doy cuenta que sí, efectivamente pedía muchísimas cosas que yo ni queriendo las podía dar, porque no tenía la solvencia. De eso ya hace 13, 14 años. Hasta el día de hoy, yo nunca he cumplido ese convenio como ella lo puso, pero sin embargo ella nunca me ha demandado. ¿Por qué razón? Porque siempre he estado presente ahí con mis hijos. Siempre me he dedicado a sus necesidades, a cubrir. Entonces, eso es lo que transmitimos en EDEMAF, ¿sí? ¿Sabes qué? Eres un padre, tienes responsabilidades y no los vas a manejar como monedas de cambio en relación a la mala comunicación que tienes con ella. Eso es completamente independiente. Que ella no te deja verlos, tienes que buscar estrategias, hacer estrategias para tener una comunicación con tus hijos, aunque ella no te deje verlos. Tus hijos tienen que sentir, es más, hazle escritos, cartitas, y si no se las haces llegar el momento en que tendrás una comunicación y en ese momento le vas a decir, mira hijo, quiero que leas todo esto. ¿Qué es esto? No, pues son cartas que yo te escribía a diario, pensando en que algún día te las iba a entregar. O sea, ver y buscar estrategias para que tu hijo se dé cuenta que tú siempre has querido estar ahí presente. Sí. Y si se te facilita, hazlo. Y eso va a ser muy sanador para ellos. Los hijos necesitan saberse amados, porque ellos van creando una autoexplicación de mi papá me dejó porque no le importo, porque no soy suficiente, porque representaba gastos. Y entonces estamos generando seres humanos con una muy baja autoestima, incapaces de donarse, de darse, de entregarse. Y vamos haciendo esta cadenita que va destruyendo a la familia. Entonces, los esposos en defensa de la familia dicen, a ver, yo no lo pude hacer bien, pero fue porque no tenía las herramientas, el conocimiento, la fe necesaria para hacerlo bien. Ahora, yo quisiera que tú la tuvieras, las herramientas, la fe, todo, para que tú sí lo hagas bien, porque lo que estamos haciendo es extendiendo la posibilidad de que vivamos sin familia, ¿no? El mundo, de hecho, está en un proceso de deconstrucción de la familia, así le llaman los que lo han ideado, y lo que es lo mismo, de deconstruir, pues es destruir. Y hay un proceso como para destruir la familia, como para decir, no importa, cualquiera la hace como sea. No es verdad. Si la familia cumple su misión, no tendríamos tantos centros para adictos, no tendríamos tantos cárceles o las cárceles llenas, no tendríamos esa delincuencia, no tendríamos esa violencia que vemos en las calles si cada familia cumpliera su misión. Y es que es en familia donde sembramos valores, donde modelamos el amor, ¿no? El hecho de pensar en el otro, es en familia. Entonces, este grupo de papás dicen, vamos a defender la familia, aunque nosotros no la pudimos hacer, vamos a hacer lo mejor, lo que está en nuestras manos. Y lo que ellos hacen, que me encanta, es llenarse de Dios a través de la oración, de los sacramentos, pero también formarse para madurar, para ser hombres maduros y para, siendo este campeón de la vida, ser un ejemplo que atrae a los hijos. Y entonces muchos de ustedes han empezado por atraer a sus hijos y tener una muy buena relación con ellos, y algunos, no todos, pero algunos han recuperado incluso su familia completa, porque la esposa se da cuenta del cambio y dice, sí, sí quiero,
y ellas dicen adelante. Entonces sí tenemos esos casos benditos en donde ha habido este reencuentro. Totalmente libre ella, que dice lo que estás haciendo me gusta, lo que has hecho con mis hijos es para bendecirse, para felicitarte, yo quiero estar contigo. Entonces, ha habido esos casos. Sí, ha habido, es como la cereza del pastel, Sí. Lupita, sí lo ha habido, sí los ha habido, pero nosotros lo que buscamos prácticamente es que ellas busquen a Dios, que ellas volteen a ver a Dios, no tanto a nosotros. Anteriormente era nuestra prioridad, ¿no? Es que yo voy a hacer mis oraciones para que ella se dé cuenta que yo ya estoy cambiando y que estoy... No, nosotros tenemos que cambiar por agradar a Dios. Tenemos que cambiar por agradar a Dios, no a ellas. En consecuencia, bueno, hay cambios, por supuesto, y se ven la cereza del pastel, que sí ha habido restauraciones matrimoniales y para nosotros es una alegría, es un gozo cuando eso se da. Ha habido matrimonios que llega un hombre en el estado civil, se reencuentra con su esposa en lo civil y deciden casarse sacramentalmente, pues olvídate, nosotros hacemos fiesta completa. Pero fíjate, hay otro tipo de fiesta que también me gustaría platicarle, que es la fiesta que hicimos con Frank. ¿Te acuerdas de Frank? Muchos testimonios. Muchos testimonios hermosos. Aquí hay muchas historias. Sí. Dios teje historias bellísimas. La historia de Frank es linda porque él había cometido todo tipo de excesos y de errores. Cuando llega a Edemaf, lo que quería era que su esposa no volviera a su esposa, pero ya le hicieron ustedes entender, a ver, lo primero es volver a Dios, ¿no? Y él como que decía, sí, pero a mí dígame cuándo ella regresa, ¿no? Sí. Pero él, sin embargo, me encantaba porque aunque no hacía las tareas o renegaba un poco, pero iba muy puntual cada sesión. Los martes por la noche nos reuníamos y entonces él estaba cada sesión allí y ustedes lo convencieron de que, a ver, primero bien con Dios y luego todo se ordena, ¿no? Y así ha pasado. Entonces él como que entre queriendo y no se va convenciendo y un día les escribe a ustedes en el chat. A mí me dice, ¿sabes qué, Jorge? Ora mucho por mí porque el viernes tengo mi primera audiencia de divorcio ya. Y no quiero, dice, no quiero, pero ora mucho por mí. Claro que sí, vamos a estar en oración. Entonces él, el jueves en la noche, se va al Santísimo, al expiatorio, a un templo que está aquí en Guadalajara con una custodia enorme, bellísima, y se toma una fotografía ahí diciendo, aquí estoy con mi Señor, acabo de confesarme, acabo de comulgar, acabo de recibir al cuerpo de Cristo, a mi Señor, para prepararme para el día de mañana que tengo mi primera audiencia del divorcio, que no la quiero, pero pues yo me quiero ir bien armado. Y nos manda la foto como a las 11 de la noche. Todos felices, todos contentos y échale ganas y mi amigo, mi hermano va a salir adelante, triunfante. Bueno, a las 4 de la mañana recibo una llamada por teléfono diciéndome que habían matado a nuestro hermano Fran. Murió. O sea, horas previas a su primer cita del divorcio. Pero fíjense, la experiencia fue que todos en shock, ¿verdad? ¿Cómo, no? Pero la experiencia era hermosa, yo los veía a ellos y me conmovieron mucho porque decían, pero se fue confesado, pero es que se fue listo, es que se fue preparado. Entonces, esta es la finalidad de Edemaf, que cada uno de nosotros se sienta preparado para entregarle cuentas a Dios, para decirle, Señor, aquí está, esto hice por ti, ¿no? Entonces, él en su lucha, no quiero romper mi matrimonio y quiero ponerme las pilas y ahora sí voy a hacer las cosas al modo de Dios. Él se confesó, para nosotros eso es valiosísimo. Se confesó y comulgó después de cuántos años, después de una vida de desorden. Pero este es nuestro buen Dios, nos busca hasta el último momento, ¿no? Y así como al buen ladrón le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, casi sentíamos todos que le había dicho eso el Señor a nuestro querido hermano Y a final Frank. de cuentas se salió con la suya, Lupita, porque Exacto. viviendo en clave de eternidad, él llegó a presentarse con el Señor en un matrimonio sin ningún problema, ni siquiera en cuestiones de trámites de lo civil, y él se fue limpiecito, confesado, comulgado, y no le dio el gusto a ella de llegar a la primer firma del divorcio. Fue duro para todos, pero al mismo tiempo había una gran alegría porque ya vivimos en clave de eternidad, como tú dijiste. Ya no es nada más lo que el mundo quiere, ni el triunfo ni el éxito aquí y ahora, sino es el triunfo verdadero, el de meterte al cielo, el de poder entrar, colarte ahí con todos los santos, porque al final todo el que entra al cielo tiene que ir limpiecito, ¿no? Y fíjate, ya no tuvo ni oportunidad de pecar, salió del confesionario directo a entregar su vida, a entregar las cuentas, y cómo Dios le dio la oportunidad, porque fue bastante tiempo que estuvo yendo a Edemaf y se confesó
como, no sé, varios meses después. Sí, pero como dices, él flaqueaba mucho y a veces duraba tiempo. Oiga, no he confesado, no, échale ganas. O sea, fue un proceso muy bonito. Un proceso muy bonito. precioso. Y nosotros bueno, nos quedamos con eso. esa es la idea, de veras aprender a vivir en clave de eternidad. O sea, poner toda nuestra confianza en un Dios que nos ama, que ha dado la vida por nosotros y que abre las puertas del cielo para todos. Es que nuestra alma es eterna, el cuerpo va a caducar, pero el alma es eterna. Es eternamente feliz en presencia de Dios o eternamente infeliz lejos de Dios. Entonces, Dios quiere para nosotros esa felicidad eterna y lo que más le importa es que tú y yo cumplamos con su voluntad para irnos al cielo. Si por alguna razón tú has vivido con los criterios del mundo y te has dejado llevar por ellos y has hecho hijos aquí y allá y tienes 2 o 3 familias o has tenido 5 o 6 infidelidades, qué sé yo, hoy recibe un mensaje desde el cielo. Hay un Dios bueno que te ama y te quiere feliz, feliz de verdad, no con la felicidad efímera que el mundo te propone, con la felicidad eterna que Dios ha pensado para ti desde siempre. Y te pide que a partir de hoy, desde el punto donde te encuentras, no sé, divorciado, separado, no sé en qué punto estás, pero desde este punto en el que te encuentras, hoy te pide Dios, sígueme, ven a mí, no tengas miedo. La experiencia de Jorge y de todos los señores que han estado en este grupo es una gran satisfacción. Voy a darte los datos de este grupo, pero te recuerdo, la iglesia que está viva tiene agrupaciones en todas las diócesis para acompañarte en el proceso que estés viviendo. Aquí en Guadalajara tenemos y con mucho gusto te damos los datos porque hay reuniones virtuales martes con martes. Todos los martes nos reunimos de 8 a 10 de la noche. Presencial y ahí mismo lo hacemos híbrido, lo hacemos virtual, para quien guste, un varón que te necesite y tenga la necesidad de estar viviendo no tenga la necesidad de encontrarse con Dios en una crisis, con mucho gusto lo aceptamos. Danos un número y una forma de contacto vía virtual. Pues el número celular de WhatsApp 33 12 25 68 92. Un servidor los podrá atender con mucho gusto. Les daremos todos los informes necesarios. Y vía virtual, ¿cómo se conectan? Es que como es una sesión cerrada, cuando ya lo metemos al chat de MAF, ahí abrimos la clave para porque es cerrado. Entonces, para que él ya se pueda virtualmente se conecte en nuestra sesión. Entonces, aparece aquí a cuadro los teléfonos, pero los repetimos una vez más, el teléfono. 33 12 25 68 92. Hay que llamar ahí, mandar mensajito escrito o hablado, porque no es de llamada, sino de mensaje, es un WhatsApp, y ahí ya te vas a enterar de estas reuniones. Ojalá, ojalá, hermano mío, que tú quieras hacer las cosas a partir de hoy al modo de Dios. Muy bien. Mucho éxito, así Jorge. Es, Lupita, así es. Y yo quiero concluir diciendo la frase de San Juan Pablo II, que el camino al cielo es ya el mismo cielo. Amén. Entonces, viviendo de la mano y como Dios manda, vivimos el mismo cielo aquí en la tierra. Amén. El camino al cielo es ya el cielo. Esto fue Tiempo para ti.